Caminaba ya con gran cansancio en las piernas. Le dolían los brazos tras haber escalado por varios días. Nunca se había sentido tan agotado físicamente. Las manos las tenía llenas de cortes, las piernas le temblaban y tenía un hambre que ya no le permitía pensar ni moverse con claridad. Pero su motivación por su familia le permitía mantenerse en alto en ese instante hasta donde el respirar era difícil. Se iba acercando poco a poco y comenzaba a visualizar cómo salía una luz resplandeciente, una luz que lo deslumbraba por completo. Era el arco iris que brillaba con gran intensidad, asombrando a quien lo viera. McLovin se apresuró a llegar hasta él, cuando del cielo cayó una roca que desgarró su mochila con las provisiones que llevaba para el viaje. Asustado por el grave peligro en que se encontraba, miró al cielo y observó que caían más piedras. Fue entonces cuando se percató que, a pesar de este obstáculo, tenía que llegar al final del arco iris sin importar nada. Pancho McLovin era un duende irlandés de padres duendenescos, mexicanos. Sus papás salieron de México en la época de la Revolución Duendenesca y se fueron a Irlanda buscando paz. Ahí nació McLovin. McLovin era un duende padre de familia, que trabajaba en las minas recolectando minerales, pero a pesar de esto, la situación no era muy buena para él. McLovin, preocupado, sabía que tenía que conseguir más dinero para su familia. Fue entonces que recordó la leyenda del monte MacGregor, la cual decía que quien lograra cruzar el monte y atravesar el arco iris que estaba presente en él, encontraría algo muy especial. El monte era muy alto y empinado, imposible de escalar ante la precesión duendenesca. Nadie nunca se había atrevido a escalar el monte a pesar de la leyenda del monte encantado y el gran tesoro que se encontraba al final del arco iris. McLovin estaba decidido. Sabía que tenía que intentar encontrar lo que había al final del arco iris cruzando el monte MacGregor. ¿Acaso sería el dinero que tanto había estado soñando? Y con esa simple esperanza decidió aventurarse a una travesía llena de peligros. McLovin emprendió viaje hacia la búsqueda del tesoro al final del arco iris. Había estado caminando por horas hasta que llegó a la base del monte. Hacía demasiado frío y la neblina era demasiado densa que no se podía ver bien. A su paso iba recolectando pedazos de madera que después le servirían como alimento ya que eran comestibles. McLovin empezó a escalar el monte. Las rocas eran duras y ásperas, tanto que le lastimaban las manos mientras subía. Mientras más subía, el clima más frío se hacía. El oxígeno era cada vez menor. Su cuerpo comenzaba a ceder ante las condiciones que le estaba presentando el monte. McLovin sabía que el monte no quería dejarlo cruzar. Sabía de su presencia. Para McLovin, el monte estaba vivo. Habían pasado ya 2 días y McLovin se encontraba allá más de la mitad del camino. Sentía en su corazón que lo podía lograr. Estaba cerca, que ya podía ver el arco iris a lo lejos, con más intensidad por cada metro que avanzaba. Estaba terminando de cruzar el monte cuando de repente una piedra que estaba sólida de la nada se tronó y McLovin, que estaba sobre ella, cayó de una altura considerable hasta el piso. ¡Ah! McLovin gritaba con gran fuerza mientras caía la piedra. Sufriendo varios golpes, sabía que el monte no quería dejarlo cruzar, pero a él nada le importó y siguió su camino, hasta que por fin empezó a ver la luz al final del arco iris. Las piedras empezaron a caer con más intensidad, más grandes cuanto más se acercaba. McLovin no se dejó intimidar, corrió a toda velocidad al final del arco iris. Quería ese tesoro, por fin lo vio. Después de haber corrido por varios minutos, vio una gran olla llena de monedas de oro. Solo que era demasiado pesada para él, así que comenzó a pensar cómo haría para cargarla y llevársela. Tomando en cuenta que le estaban cayendo piedras del cielo que venían del monte, se apresuró a llegar a la olla. Cuando la tocó, seguido de un gran estruendo, salió de la olla un enorme caballo blanco que brillaba con gran intensidad. McLovin, incrédulo de lo que sus ojos veían, se impresionó aún más cuando escuchó al caballo hablar. Amarra la olla a mi cintura. Yo la llevaré junto contigo al lugar que tú me indiques, dijo el caballo. Tomó una cuerda que traía, amarró un extremo a la olla con gran fuerza y la otra a la parte de la cintura del caballo. Se montó al caballo y este sacó unas hermosas y blancas alas que brillaban con una luz amarillenta. Parecían alas de ángel. El caballo emprendió el vuelo y lo llevó a su casa. Al aterrizar, McLovin desamarró la olla con las monedas, viendo cómo el caballo emprendía vuelo otra vez. Mientras se alejaba, se perdía en el horizonte. McLovin lo había logrado. Se había convertido en el primer duende en haber cruzado el monte MacGregor. Parecía todo un sueño para él, pero no lo era. Por fin su situación iba a cambiar. Nunca se hubiera imaginado McLovin que todo esto le iba a suceder. McLovin se convirtió en el primer duende en encontrar el tesoro al final del arco iris.